Cada martes está conmigo aquí en el estudio Samuel Montañez, especialista en finanzas personales, para hablar de un tema interesante que es, ahora lo mencionabas Samuel, cuánto hay que aportar en el enganche de un crédito hipotecario. Yo decía, pues lo que tengas, ¿no? Digo, obviamente cumpliendo con el mínimo del 10%, pero será interesante escuchar lo que tienes que decir porque hay varias formas de verlo. Claro, pues hay que recordar que un crédito hipotecario actualmente funciona de la siguiente forma. Primero, hay que dar un enganche que típicamente ronda en mínimo el 10% del valor del inmueble que queremos comprar. Lo tenemos que pagar por adelantado y nos prestan el 90% entonces del valor del inmueble. Y los periodos van típicamente de 15 a 20 años. Voy a dar un ejemplo para una hipoteca de 20 años. Y son pagos iguales, pagos mensuales iguales. Sí, prácticamente todos los créditos hipotecarios en México desde la crisis del 94-95 fueron a tasa fija, y eso ayudó que México, cuando vino la crisis, la gran recesión de Estados Unidos, ellos tenían tasas flexibles como las tenía México. Variables. Y ahí, adiós, puedes perder tu patrimonio bien rápido porque pues no puedes controlar esas condiciones. Y por eso México afortunadamente tiene este tema de las tasas fijas. Exacto. Entonces, vamos a tener en un periodo de 20 años 240 pagos, ¿no? Yo hice una simulación de los muchos simuladores que hay en internet con los grandes bancos y dije, a ver, vamos a pedir prestado $1,000,000, 100,000 de enganche, 900 nos prestan para pues, un inmueble de 900,000 pesos, y el pago mensual, ya contando seguros, comisiones y demás, que hay que recordar que no solo es la tasa de interés, sino el CAT. La tasa de interés estaba en el 11.2, pero el CAT se te iba a 13.1, creo. Y entonces cada pago nos daba 9,500, que ya multiplicado por 240,000, pagábamos 2,260,000. O sea, nos prestaron 900 y terminamos pagando en la vida del crédito 2,260,000, más del 100% del valor del inmueble. Esto es muy importante. Ahora, volví a correr la simulación y dije, oye, ¿qué pasaría si diéramos de enganche más o menos en el 25%? O sea, que pidiéramos prestado que pidiéramos un crédito de 770, pagamos 70 de enganche, el 10%, y nos prestan 700, como que bajar del 1,000,000 a 700, ¿no? O sea, de 900 a 700 prestado, 25% próximo. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio en términos de intereses? El pago de 9,500 pesos, 9,450, nos bajaba a 7,200. Eso nos da 1,760,000 pesos. Entonces, comparado ese 1,760,000 contra 2,260,000, esa diferencia más o menos en intereses nos dio un ahorro de más del 40% de menos intereses pagados, siendo que lo que portamos de enganche pasó, digamos imaginariamente en la simulación, del 10 al 25, ni siquiera al 30. Y tuvimos un ahorro en términos de intereses de casi el 40%. Entonces, claro que es muy difícil juntar pues, el dinero. Sí, bueno, yo creo que la ecuación se define al final en términos de la propiedad que quieres comprar, ¿no? Porque pues normalmente nadie es que se guarda el 20%, es decir, para no llegar en vez de dar el 10 es el 20, pues nadie se lo guarda para decir, pues lo voy a guardar aquí, lo voy a tener. Claro. Más bien es porque pues es para lo que normalmente la gente que alcanza. Pero eso me lleva a otro tema, y es el plazo, que es importante porque puede reducir el plazo, ¿no? Es decir, esa es la otra. Esa es la otra. ¿Y eso por qué puede resultar útil? Porque al final el error que muchos cometen cuando toman la decisión de comprar una casa es que dicen, pues esta es la casa, mi patrimonio y aquí me voy a morir. Y como ocurre en un mercado mucho más flexible como el de los Estados Unidos, es por ejemplo que compran una casa a 10, 15 años, sobre todo 15, y esa casa pues eventualmente te puedes cambiar cuando tus criterios van cambiando, ¿no? Es decir, si hoy tienes, vamos a pensar, 26 años, pues te puede alcanzar para una casa más modesta, no tienes que lanzarte por un departamento de 4 o 5 millones de pesos, y cuando vayas terminando el crédito, pues ya te estarás en posibilidad de ir comprando una casa más grande, y así vas evolucionando. Es decir, no se trata de tener una sola casa a lo largo de la historia, sino de tener pues varias casas, ¿no? Ir creciendo conforme tus necesidades, que eso es muy común. Ahora, en México, la verdad es que la realidad, pues ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, el ingreso por el nivel de ingresos que te piden. Pues es muy bajo, y eso más bien nos tiene una crisis, pues... Poca penetración no, y sobre todo de vivienda, ¿no? Hace falta 1 millón de viviendas al año en México más o menos,
y pues tenemos un déficit importante, y cuando vienen los grandes proyectos, digamos, del Infonavit y de las grandes desarrolladoras, pues resulta que te alcanza para muy poco en una zona céntrica, vamos a pensar en la Ciudad de México, que es muy cara, si lo comparas pues con algo que está muy lejos, pero que no es funcional, ¿no? Ahí están los desarrollos que fracasaron en Tecámac, etcétera, en donde para venir pues hacen 2-3 horas, pero a lo mejor bajo eso pues te alcanza más, pero claro, tu calidad de vida desaparece. Y al final del día, también pongo el ejemplo en función del ingreso que hay que tener. Para estas simulaciones donde es un pago de aproximadamente 9,000 pesos, 7,000 pesos, hay que tener un ingreso pues, de más de 20, pero todavía no estamos como en aquella simulación que hicimos, donde si hay que comprar un departamento de 4 millones, hay que tener un ingreso casi de más de 100,000. Pues muy poca gente tendría. Sí, pues así es, estimado Samuel, interesante. Seguiremos hablando de ello porque el tema de los créditos hipotecarios es clave y es una decisión además bien importante.